Senador Peta, usted primero. Gracias, presidente. No voy a ser muy extenso, creo que las fundamentaciones que dieron los dos senadores que me precedieron, inclusive la de el senador Wagner, creo que se ajusta perfectamente a una situación preocupante, porque existe hoy una resolución de la Corte donde deja sin efecto la ley la ley que hemos aprobado en el 2015, la 5453. Vale decir, cuando decía el senador Wagner, vamos a seguir pidiendo, quiero decirle que nosotros podemos discutir, cuestionar, pero tenemos que cumplir la resolución de un órgano como la Corte Suprema de Justicia. Lo que podemos hacer, y ahí me adhiero, es que la Comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo jueves presenta un proyecto de declaración de este órgano con relación a el pronunciamiento y también al requerimiento, para que sentemos una posición, porque no podemos intervenir dentro de ese proceso, pero sí podemos pronunciarnos de que consideramos que no es inconstitucional. Es decir, somos dos órganos, somos dos cámaras que hemos aprobado una ley y corresponde una declaración inclusive sobre el fondo de la cuestión. Y urgir a la Corte, urgir de que se pronuncie en breve, aunque sea en esa declaración decirle, señores, en breve, porque o si no estaríamos nosotros siendo afectados en nuestro derecho constitucional al requerimiento que podemos hacer como poder legislativo. Me adhiero a las expresiones del senador Saguier y a la de Desiré con relación al contenido y las fundamentaciones. No quiero redundar y decir lo mismo, pero sí quiero señalar lo que decía el fiscal general en una publicación, que es un poco la transcripción porque tienen comillas, de la fundamentación por qué él pide esto. Dice, ciertos organismos deben hallarse galvanizados y abstraídos de toda forma de injerencia e influencia. Él se siente influenciado por el poder político debido al marco de las competencias y el rol social que se le asigna. No se concibe que aquel al que le corresponde orgánicamente la tarea de investigar conductas delictivas, nadie le quita esas atribuciones, vea afectada su misión, es decir, por influencias ajenas al proceso. Y estamos hablando del poder político. Él considera que nosotros influenciamos sobre el fiscal o los fiscales o sobre el Ministerio Público al ejercer estas atribuciones constitucionales de pedir información sobre los procesos. Más aún grave, escuchen esta parte, más aún grave, recibir influencias de aquel que en determinadas circunstancias puede ser el objeto mismo de la investigación. Es decir, de aquellos que mañana yo como fiscal le puedo imputar a algún senador o diputado. Es decir, no puedo permitir, si un senador y diputado o diputado comete un hecho punible, la responsabilidad es suya, no del cuerpo ni del colegiado. Entonces un poco confundido está este señor cuando quiere generar un manto sobre pretexto de que las influencias políticas deterioran las investigaciones. Yo quiero señalarle que un poquito más a lo que decía Wagner sobre Cuero Fresco, gran sorpresa va a haber ahí en Cuero Fresco. Gran sorpresa, hasta ahí no me podemos decir. Pero aquí vino el padre de la víctima y nos requirió a nosotros que intervengamos. Y hoy podemos comprobar que el fiscal no actuó, y no es posible que el fiscal general del Estado no tenga conocimiento de esa causa. Y allí sí le vamos a decir en breve al fiscal general, mire lo que usted debió investigar y no investigó. Mire usted que en una carilla, uno de los principales testigos del hecho
responde a una sola pregunta. Pero él no audita la gestión de su fiscal. ¿Es cómplice? ¿Se tiene que ocultar algo? Entonces viene acá un padre con lágrimas en los ojos a decirnos, señores, algo pasó, yo como víctima. Y nosotros le decimos, personalmente le dije, ¿por qué no asume una querella adhesiva? Pero estamos desamparados. Pero eso ofende, eso es injerencia política. Que nosotros nos estamos hoy constituyendo en una especie de fiscales, pero yo quiero decirle que la Constitución habla de la comisión de investigación, que si bien es cierto hay que constituirlo por ley, pero no le quita las atribuciones al Congreso de la investigar. Dice, no, pero primero tiene que salir una ley para que te constituya. No, sí, pero la atribución está en el seno, está dada por la Constitución al poder legislativo para cumplir. Pedimos informes de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico. Ahí ya vamos a cerrar nomás ya esa comisión, si hoy ya no se puede pedir más informes. ¿Sobre qué cantidad de drogas hay incautadas en el Ministerio Público? En la policía, porque ellos son los que tienen que intervenir, porque si hay una incautación de drogas, ellos son los que reciben la noticia criminal en forma inmediata, por imperio de la ley. De entre los años 2010 al 2015, y hacen una serie de referencias al contestar, porque contestaron, pero contestaron. Van a decir, sí, contestamos, sí, contestaron. Es cierto que contestaron. Pero detallan que hay 3.100 kilos por una parte de tal droga, en otras áreas hay más de 13.000, y va detallando su información de la cantidad de droga. Y yo quiero decirles lo que dice la ley. La ley 1340 y todas sus modificaciones, el artículo 52 modificado otra vez, dice, los magistrados mencionados en el artículo anterior, voy al punto. La incineración de las sustancias o drogas a las que se refiere esta ley se harán dentro de las 48 horas de haber sido ella encontrada o decomisada. Es decir, el Ministerio Público, gracias a un pedido de informe del Congreso, hoy le podemos probar al Ministerio Público que viola la ley. Me fui a hablar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre este tema. Y coordinamos una tarea de trabajo para proceder a la destrucción de estas drogas incautadas, porque primero que implica cadena de custodia, implica que tengo que gastar policía para custodiar. Y segundo que se reemplazan la marihuana principalmente por pasto. Y se venden. Y se vuelven a empaquetar. Esa es una modalidad que se dan dentro de estas instituciones que cuidan. Y se roban cocaínas en alguna comisaría, pero todo eso es por el incumplimiento de una ley que le acabo de mencionar, que dice que en 48 horas deben hacerlo. ¿Cómo se sabe que ellos están violando la ley? Gracias a un pedido de informe, y donde ellos mismos dicen, no quemé, no destruí. Y nosotros tenemos que ir como Congreso a decirle al Poder Judicial, al ministro de Corte, señor, venimos a decirle que se está violando la ley, queremos destruir todos, y se hace un anticipo de jurisdiccional, se deja un acta, se convierte la droga en acta. Traigo este hecho para demostrar la importancia de un pedido de informe. Cuero fresco por un lado y otras circunstancias. Y hoy supuestamente el fiscal general del Estado dice que la publicación de los procesos puede afectar el desarrollo del mismo y puede tener una influencia al fiscal y torcer el derecho. Quiero decirle que ellos son los primeros que violan la Constitución cuando salen a decir por los medios nombre y apellido de los que son procesados. Eso es causal de enjuiciamiento magistrado, nunca se cumplió. Y la misma Constitución habla de esa prohibición en relación a la publicidad de los procesos, porque de ahí después se va a aprender para decir, no puedo publicar los procesos, no era una cuestión de injerencia, sino de publicidad. Y el artículo 22 dice, la publicación sobre procesos judiciales en curso debe realizarse sin prejuzgamiento. ¿Se puede realizar?
pero sin prejuzgamiento. Lo que la otra frase dice del 22 de la Constitución, el procesado no deberá ser presentado como culpable antes de la sentencia ejecutoriada. ¿Cuántas veces ellos señalan y le presentan como el culpable? A eso no se sienta, ahí no afecta al proceso, pero lo hacen mediáticamente para posicionar al Ministerio Público. Es decir, violan la Constitución cuando se les antoja y exigen su cumplimiento cuando se le pide lo que dice la Constitución sobre el artículo de referencia. Y el 266 de la misma Constitución, que ya lo señaló el compañero Zaguier, dice que el Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. Quiero señalar que este órgano no es un órgano jurisdiccional. El 195 de la Constitución, cuando habla de la Comisión de Investigación, en el tercer párrafo dice que el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los magistrados judiciales, que no son los fiscales, en materia jurisdiccional no podrán ser investigados, pero todos los demás sí podrán ser investigados. Dice el 195, eso es una atribución que nos da como comisión de investigación al Congreso de la República. Entonces, me parece que podemos argumentar más en la Comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo jueves y hacer una declaración como cuerpo colegiado que nos permita expresarnos y que la Corte, vuelvo a decir, se expida sobre el fondo de este tema, porque en este momento lo que tenemos que hacer es acatar la resolución de la Corte. No podemos hacer otra que acatar. Que dicho sea de paso, es una resolución que no tiene fundamento. Es decir, tiene un considerando donde hace una transcripción del artículo 553 y nada más. El que tenga la resolución de la Corte podrá ver que no existe ni siquiera una argumentación, una expresión de los motivos dentro de la misma por qué suspende. Directamente hace una cita y dice que recibió una inconstitucionalidad y sin muchos argumentos hace una transcripción del 553 y resuelve suspender los efectos de esa ley. No nos queda otra que acatar y sí podemos expresarnos a través de un comunicado, de una declaración, nuestra posición como Cámara de Senadores sobre esta situación sumamente delicada que hoy estamos teniendo ante esta acción promovida delante de la Corte Suprema de Justicia. Gracias.